Son las 6 de la mañana con 59 minutos. Gracias por seguirnos. Los matutinos de este día, en el país, prácticamente todos los periódicos de carácter nacional en el país, traen información acerca de las declaraciones de ayer del presidente de la República, Lenín Moreno. El diario El Telégrafo señala que Moreno ordena una investigación sobre fondos de campaña. El primer mandatario ofreció entrevistas a los medios colombianos y anunció la medida respecto de su antecesor luego de recibir un video con la denuncia. En efecto, el presidente de la República dio un golpe de timón a la política internacional de Ecuador de cara a la vecina Colombia y al apoyo que el país venía dando al proceso de paz en ese país, particularmente en la búsqueda de acuerdos estables con el Ejército de Liberación Nacional de Colombia, ELN, para incorporarlo a los acuerdos de paz ya cerrados con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. El presidente anunció este giro en una entrevista con la cadena NTN 24, en la que también hizo importantes revelaciones sobre la situación de inseguridad en la frontera norte y se enfocó en las responsabilidades del gobierno de Rafael Correa en el supuesto financiamiento de su campaña electoral por parte de la insurgencia colombiana. Veamos un resumen de lo dicho. El primer anuncio que se reveló en esta entrevista está relacionado a la condición de garante de Ecuador de los diálogos de paz entre el gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional, ELN. La canciller María Fernanda Espinosa recibió disposiciones expresas. Pero he solicitado a la canciller del Ecuador que frene esas conversaciones y que frene nuestra condición de garante de ese proceso de paz, mientras el ELN no se comprometa a dejar de cumplir esas actividades terroristas. Detalló en este diálogo con la cadena colombiana NTN 24 cómo el gobierno enfrentó el secuestro del equipo de comunicadores de Diario El Comercio. Yo estaba dispuesto, había dicho, al mayor sacrificio, a la acción más dolorosa para que nuestros hermanos queridos regresen con vida donde sus familiares. Pero lastimosamente yo creo que jamás hubo la intención por parte de Guacho de entregarlos. Reconoció que fueron situaciones de enorme complejidad al momento de que ya se verificó y confirmó el asesinato de Javier, Paul y Efraín. En los momentos difíciles de no encontrar la palabra adecuada suele ser muy frecuente, pero sí, se estaba negociando. ¿Qué se negociaba, presidente? Pues la vida de ellos. ¿Versus? La vida, versus el sacrificio que tenía que hacer un Estado de sus compromisos con la ciudadanía y con el mundo, transitoriamente. ¿Devolverle las 3 personas que pedía alias Guacho? Es posible que ese sacrificio lo hubiéramos hecho. Hizo hincapié que el plazo de 10 días para que se entregue alias Guacho también corre para los ministros encargados de liderar las acciones de ubicación y rendición del cabecilla de esta organización narcoterrorista. Como he manifestado y dolorosamente me ha correspondido con otros compañeros a los cuales he solicitado que den un paso al costado después de equivocaciones o no cumplir lo que la ciudadanía y su gobierno espera de ellos, pues darse un paso al costado. Para el jefe de Estado, lo que vive actualmente la frontera norte es, a su juicio, una consecuencia de lo que dejó de hacer el anterior gobierno en cuanto a política de seguridad y fortalecimiento de Fuerzas Armadas. Recordemos además que se descabezó a toda la cúpula militares y prácticamente se dejó sin liderazgo a las Fuerzas Armadas, un liderazgo que es fundamental. Hizo referencia de la siguiente manera a la influencia del narcotráfico en esta zona del país. Nos sorprendió más aún saber que en el periodo anterior parece haber habido bastante permisividad con respecto, parece que había un acuerdo tácito de no molestarse mutuamente. Un testigo de estos protegidos que las FARC entregaba dinero para las campañas del expresidente Correa. Yo pedí que se compruebe su veracidad. Vi unas 2 o 3 imprecisiones allí que también las manifesté. Puede ser así, lo había manifestado, que es una falta de ética a la moral y un irrespeto a lo que debe ser la política. Y esta fue la respuesta que entregó el presidente Moreno a la pregunta de la periodista respecto al cargo que ocupaba como vicepresidente en el periodo de gobierno donde ahora asegura hubo muchas actuaciones sospechosas.
Estoy purgándolo y estoy purgándolo por algo de culpabilidad. De culpabilidad no por acción, de culpabilidad por omisión, por no haber puesto atención a aspectos económicos que francamente poco me interesan, poco me interesaron siempre, donde se presumía que podía haber actos de corrupción, pero siempre siempre pensé en la posibilidad de que eso no era sino mentiras o calumnias, pero claro, cuando asumimos el gobierno ya nos encontramos con otro escenario. No se olvide que en este momento hay un vicepresidente preso y por lo menos una decena de ministros, altos funcionarios que están presos o deberían estarlo. Javier Ceballos, Telediario. Sí, tal vez, Estas fueron las declaraciones del presidente de la República ayer y que han evidentemente desatado una enorme expectativa respecto de lo que sería un endurecimiento en la posición del gobierno de cara al problema colombiano, la toma de decisiones radicales y lo que podría ser también el prólogo de una probable crisis de gabinete y sobre todo un cambio en los responsables de la seguridad pública en el país. Vamos a continuar de acuerdo a lo que les propusimos como contenido en esta mañana. Se encuentra con nosotros Guillermo Roballo, abogado de la Misión Escalabriniana. Muy buenos días, bienvenido, gracias por estar aquí en Primera Impresión. Hay que decir que la Misión Escalabriniana es una congregación religiosa católica fundada por Juan Bautista Scalabrini en 1895 y que se enfoca hoy por hoy en la solidaridad con las personas y las poblaciones migrantes. Actúa, entiendo que en más de una veintena de países se encuentran misioneros de esta misión escalabriniana. En el Ecuador también existen. ¿Cuánto tiempo llevan aquí? Muy buenos días, Eduardo. Sí, justamente este año estamos cumpliendo 26 años de presencia aquí en el Ecuador. No solamente las hermanas escalabrinianas, sino también los equipos laicos que estamos acompañando a todos estos procesos. Y en estos 26 años, obviamente, la tarea que hemos tenido con migrantes y refugiados ha sido muy fuerte, y más que nada en tiempos como los actuales. Ustedes acaban de estar en las zonas, en la provincia de Esmeraldas, cercanos a la frontera. ¿Qué está ocurriendo allí? Se habla de un éxodo de miles de pobladores que están buscando reubicarse en otras ciudades y regiones del país. Sí, exactamente. Nosotros tenemos una serie de preocupaciones que las venimos arrastrando desde hace varios años atrás. No es solamente desde los acontecimientos del 27 de enero, porque hay que ver que el bombazo al cuartel en San Lorenzo solo marca un antes y un después de una realidad dolorosa que hemos vivido en nuestra frontera extensa, no solamente en San Lorenzo, durante posiblemente las últimas 3 o 4 décadas. Y que los Se podría decir que el resultado. bombazo marca la diferencia entre la invisibilidad y la visibilidad del problema. Exactamente. Aunque esperamos que esta visibilidad no nos tenga un costo humano tan alto como el que ya nos está empezando a costar. O sea, estamos hablando de 7 muertos públicos, por llamarlo de alguna manera, pero además de más de una veintena de campesinos, campesinas, colombianos, ecuatorianos, que han sido también asesinados en lo que va del año. Es decir, estamos hablando ya ¿En qué de... circunstancias? Cuéntenos. A ver, por ejemplo, cuando nosotros hemos estado visitando la zona de fronteras, y no solamente esta última vez, sino con nuestros equipos de trabajo permanentes, hemos sabido de los diferentes actos de violencia. Inclusive para que la audiencia pueda establecer que no es un criterio de exageración. Recordarán ustedes que el día 23 de marzo, es decir, a 3 días del secuestro lastimoso de los 3 periodistas, el mismo periódico El Comercio emitió una nota, un ensayo periodístico bastante interesante, donde el punto central era un muerto, un campesino muerto en un árbol ya durante 3 o 4 días, más o menos como una especie de alerta de parte de quienes lo habían asesinado. Exacto, un escarmiento donde si tú no haces lo que yo digo, esto te puede pasar. Lastimosamente esos actos han sido muy comunes en las zonas de frontera. Ahora, a esto se suma un elemento adicional, el desplazamiento forzado que está existiendo de poblaciones colombianas y también ahora ecuatorianas.
Estamos hablando de poblaciones indígenas, aguas, éperas, chachis, de afrodescendientes y de poblaciones mestizas campesinas que están siendo desplazadas de su territorio y que mal haríamos en pensar que son migrantes internos, que están bajo una idea de libre movilidad en el Ecuador, sino que están siendo presionados para dejar sus fincas, para dejar sus vidas, para dejar sus sueños. ¿Por quiénes y por qué? Ahí hay varios elementos y por eso es que nosotros estamos haciendo un llamado muy fuerte, muy firme, muy solidario también al gobierno nacional para entender este conflicto en la verdadera dimensión. No es Huacho contra el Ecuador, no es un grupo contra el Ecuador. Varios analistas, y lo que hemos podido constatar en los últimos años de frontera, estamos hablando de decenas de grupos armados irregulares, unos disidentes de las FARC, otros que han salido del ELN, otros paramilitares, otros de ni sé quién, otros de ni sé cuánto. No creo que es el momento de decir, es que Huacho era de las FARC o no era de las FARC. Ese es un elemento totalmente secundario. Hay un problema de narcotráfico, hay un problema de droga que a alguien le está favoreciendo y ahí están las causas estructurales. Pero adicionalmente se suma un elemento, y lo ha dicho también con bastante claridad el presidente de los centros agua del Ecuador, de las nacionalidades indígenas, y es que inclusive nuestras propias fuerzas militares se convierten en factor de expulsión de esa propia población. ¿De qué manera? Por ejemplo, cuando las fuerzas militares ingresan a un determinado territorio y empiezan a plantear que por seguridad que no puede existir muchos civiles en la zona y que tienen que irse despejando. Entonces, son elementos a veces muy pequeños, otras veces mucho más grandes, pero que están generando una realidad. El desplazamiento forzado. Y sobre eso hay que tener en claro... ¿Cuántas cientos o miles de personas estima usted que están afectadas en este momento por ese desplazamiento forzado? Lastimosamente no hay un registro oficial, un registro estadístico oficial por parte del Estado ecuatoriano, pero prevemos que son entre 6.000 y 7.500. Es un dato que además ha sido compartido sin quererlo con varias otras ONGs que hemos estado en la zona y que vemos que los números podrían coincidir por ahí. Y para que nos demos cuenta de la magnitud, estamos hablando que en ese cordón fronterizo, ¿sí?, dejando de lado la parte urbana de San Lorenzo, de Loya Alfaro, etcétera, solamente en la orilla del río Mira, estamos hablando de 25.000 pobladores, de 28.000 pobladores. Hablar ya de 6.000, de 7.000 desplazados, estamos hablando de un tercio de la población. Es un tema absolutamente grave. Esperemos que esto también sea un llamado de alerta para que esto no siga subiendo mucho más y que no lleguemos a un punto demasiado crítico donde no haya vuelta para atrás. Y en ese sentido, otro llamado fuerte, coherente... ¿Qué llamaría un punto crítico sin vuelta? Por ejemplo, lo que ha estado sucediendo en Colombia durante los últimos años, las últimas décadas, por llamarlo de alguna manera. ¿Cuántos millones de desplazados han existido en Colombia debido a un conflicto cuya solución supuestamente había sido la militar, pero que cada vez que se han implementado esas soluciones guerreristas y militares, el problema se ha profundizado? Estamos hablando de 8 millones de desplazados en Colombia. De una población de 40 millones, 8 millones es un número bastante significativo. Sin duda. Estamos hablando de 250.000 muertos en el conflicto colombiano. Estamos hablando de 100.000 desaparecidos en el conflicto colombiano. Estamos hablando de toda una desestructuralidad Pero también social. de 50, 60 años de conflictividad. Es que el problema es que estos grandes conflictos siempre empiezan por pequeñas cosas. Pongamos simplemente dos ejemplos. El del conflicto colombiano. En el 64 en Marquitalia se levantaron 50, 40 campesinos armados bajo la idea de la República Libre de Marquitalia. Entre esos un joven llamado alias Tiro Fijo. 50 años después, las cifras que te indico. Hace 20, 26 años en el Perú reventó un burro bomba en un destacamento policial que mató a 2 policías de esa ruralidad. Nació toda la guerra de Sendero Luminoso que también costó otros cientos de miles de ciudadanos y ciudadanas peruanas. Entonces no hay que minimizar los acontecimientos. No, de ninguna manera, pero usted hace un diagnóstico, señala algunos elementos que ya han sido materia de discusión o de exposición pública. Y otros que no tanto. La pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Ustedes qué proponen? A ver, aquí hay que actuar definitivamente, radicalmente y profundamente, pero no bajo la vía militar.
La vía militar en ningún país del mundo que ha tenido conflictos ha demostrado ni siquiera tener un mínimo de eficacia. Estamos hablando de que hay que llenarle la frontera de vida, y parte de llenarle la frontera de vida es llenarle de presencia estatal, pero de la institucionalidad civil, de inclusión económica y social, de salud, de educación, de trabajo, de agricultura, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la única manera en la cual vamos a poder combatir estos grupos irregulares. Claro, pero las políticas públicas demandan de ambientes de paz y de seguridad. Estas políticas públicas, porque si no la única política pública posible es la política militar, policial, la del control y la de la confrontación con fuerzas insurgentes. Explíquenos cómo piensan ustedes que tal cosa es posible. No necesariamente, Eduardo, porque tú puedes meter seguridad desde el punto de vista militar, pero además leyendo el territorio geopolíticamente y de manera estratégica. Lastimosamente pensamos que el gobierno está cometiendo un error de lectura geopolítica que esperamos que sea corregido. Por último, lo que había dicho el presidente Moreno en NTN 24 nos da una cierta apertura si es que realmente va a haber cambios no de personas, sino de realmente una política de acción. ¿Cuál es el error de enfoque que ustedes señalan? Por ejemplo, en este momento, haber cancelado de esa manera abrupta los diálogos de paz con el ELN aquí en el Ecuador es meter en un costal, en un mismo costal, varios temas que son totalmente diferentes. El pensar que en el Ecuador la situación actual de San Lorenzo se puede solucionar poniendo $230,000 por la cabeza de alias Guacho, o que matándole a alias Guacho se termina todo el problema, es otro error. Porque allá en esa zona de frontera y en todo el cordón fronterizo no tenemos un alias Guacho, tenemos varios alias Guachos que se están disputando territorio y que responde a grandes intereses corporativos del narcotráfico, de la droga, que obviamente los grandes corporativismos de ese narcotráfico, cuando no encuentren un alias Guacho, van a crear otro. Ahora, solamente sin embargo, me permito observar que este reduccionismo en la visión no está necesariamente probado. Las políticas públicas, creo que hay un reconocimiento implícito del abandono de las políticas públicas en materia de salud, de educación, etcétera, en esta zona del país, sin duda alguna. Pero hoy por hoy el problema se llama alias Guacho. Hoy por hoy el problema es uno de los problemas, evidentemente, y de todas maneras se trata de hacer justicia. Sobre todo a quienes han resultado directamente afectados, las familias, los colegas periodistas, sus familias, los soldados y sus familias. Esto es lo que está ocurriendo en este momento. Más allá, con una visión, con una perspectiva de futuro, evidentemente, el problema adquiere estas nuevas dimensiones que usted señala. Correcto, por eso decíamos nosotros que la solución en un determinado momento no es dejemos el tema de lo militar y solo pongamos lo civil o al contrario. El tema es una visión de estructuralidad y yo ahí creo que es coherente en este momento, por ejemplo, cuando decimos llenarle a la frontera de vida, llenarle a la frontera de centros de salud, que no existen en muchas de estas parroquias donde estamos hablando del problema, en Mataje, en Ricaurte, en Ancón de Sardinas, que son unos sectores que están siendo bastante afectados. Llenarle de otro tipo de institucionalidad civil. Y si bien son soluciones a largo plazo, lo que creo que tenemos que tener en cuenta es que por un lado hay que parar el problema actual, el emergente, que sí puede tener ese rostro concreto de alias Guacho, y yo coincido totalmente contigo, Eduardo, en el sentido de que las víctimas, periodistas, militares, civiles, campesinos de cualquier nacionalidad, exigen dos cosas: justicia y reparación de derechos. Sin y en duda. ese camino hay que estar. Pero también tenemos que ya empezar a prever que no exista un escenario de escalamiento de violencia en las próximas semanas, meses o años. Y ese es el sentido que debería adoptar el gobierno nacional. Volvamos al tema del impacto que esto está produciendo en cuanto al desplazamiento forzado de personas. Estamos hablando de más de 7,000, es una estimación gruesa de más de 7,000 personas. Correcto. ¿A dónde van? El problema es exactamente ese. Muchos han quedado en un determinado momento por días de atención en San Lorenzo a través de albergues muy temporales, inclusive la propia parroquia San Lorenzo Mártir ha servido como su infraestructura ha servido como albergue. Han habido otros albergues que se han ido improvisando, como los coliseos, y ahí está otro llamado de Ustedes y atención. otras organizaciones no gubernamentales están interviniendo en la atención
a estas personas? Para ser justos, nosotros en ese tema de albergues no nos hemos podido meter por el tema de costos, pero ese es el tema de albergues es un tema grave y crítico, al menos en la zona de frontera norte y no solamente en San Lorenzo. Y eso se muestra en esta improvisación de albergues en determinados momentos. ¿Qué es lo que pasa en un segundo momento? Esas familias ya no podrían regresar a sus lugares de origen y empiezan a irse donde sus parientes en San Lorenzo, en Borbón, en Esmeraldas, o a probar suerte en determinadas ciudades. Por ejemplo, las más cercanas, Ibarra. San Lorenzo está apenas a 3 horas, 4 horas en bus de la ciudad de Ibarra. Entonces, tú podrías ir llenando también ciudades con estas complejidades. Entonces, ¿cuál es el elemento central? Ofrecerles seguridad en primer lugar, pero también coordinar esa seguridad desde los propios conocimientos comunitarios. ¿Qué significa esto? Ayer, y justamente a eso iba, el centro de la Federación de Centros Agua sacó un interesante comunicado donde dijo, vean, nosotros como habitantes del Alto Mataje, del Bajo Mataje, tenemos en claro cuáles son los acontecimientos y qué pueden suceder. Que un campamento militar puesto en nuestras zonas ancestrales, en nuestras 160.000 hectáreas, es absolutamente peligroso. Coordinemos con las autoridades, pongamos portavoces. Nuestros portavoces son A, B, C, y de parte del gobierno, de parte de los militares, ¿cuáles son los otros voceros? Esa es una posición bastante interesante. Lo mismo se podría hacer con los pueblos afrodescendientes, lo mismo se podría hacer con los pueblos mestizos, porque obviamente estamos hablando de una dinámica súper y extremadamente compleja. Entonces, para tratar de entender lo que usted dice, lo que ustedes aconsejan es que se consolide la permanencia de estos pobladores en sus áreas, en sus localidades. Correcto. Son dos soluciones paralelas. El Ecuador ha firmado un protocolo... Le pregunto, sí. al hacerlo, más allá de que suena bien, pero al hacerlo, ¿no los están poniendo en riesgo? A ver, si es que tú... ¿Qué pasa si estos pobladores, precisamente por establecer una relación de colaboración, de cooperación con las autoridades, una relación incluso de convivencia con las fuerzas militares y policiales, se convierten en blanco de los grupos de narcotraficantes que dominan y que aterrorizan la zona? Obviamente, para que se me entienda bien, en el sentido de que si solamente fuera por el tema militar, el hacer eso sería totalmente nefasto y significaría declararles la muerte casi a toda esa población civil. Si es que eso no va acompañado de todo este andamiaje de estructuralidad del Estado ecuatoriano, del Estado civil ecuatoriano presente en frontera, ninguna solución va a ser viable. O sea, es que es bastante inentendible cómo desde San Lorenzo hasta Mataje, que tiene, para que entendamos... para la zona agua de Mataje, para que entendamos más o menos en kilometraje, es el mismo punto de ida desde Quito hasta Latacunga, pero se demora 7 veces más, porque no hay ni siquiera vialidad. O sea, desde esos elementos pequeños, desde esos elementos que uno te debería comprender mucho más. Entonces, son las dos soluciones. Es una coordinación con las comunidades, una coordinación desde el conocimiento comunitario, un reconocimiento a su posesión de territorialidad y una defensa de la permanencia de ellos desde esta presencia estructural del Estado ecuatoriano. Y lo que quería manifestarte, el Ecuador es uno de los signatarios del protocolo de desplazamiento de Naciones Unidas. Es necesario activar ese protocolo. Obviamente, en otras ocasiones no se lo ha activado porque el desplazamiento ha sido mucho menor, ha sido más bien bajo la óptica o la perspectiva del refugio de poblaciones extranjeras hacia el Ecuador, pero ahora adicionalmente estamos teniendo este problema adicional. Por lo cual creemos que es importante activar ese protocolo, lo que significa también hacer una coordinación entre Estado, sociedad civil y todas las estructuras presentes en la zona. Guillermo Roballo, cerraremos este diálogo luego de un brevísimo contacto que hemos establecido telefónicamente con Sergio Guarín, consultor de paz, a quien ya habíamos consultado en días previos. Gracias nuevamente, Sergio Guarín, por aceptar esta comunicación con Primera Impresión. Queremos escuchar su criterio acerca de la decisión del presidente de la República, Lenín Moreno, de poner fin a la condición de garante del Ecuador en los diálogos de paz entre el gobierno colombiano y el ELN. Buenos días, le escuchamos. Hola Eduardo, buenos días a la audiencia y a los invitados. Bueno, digamos que lo primero que hay que reconocer es que es una decisión difícil, tanto para el pueblo colombiano como para las personas que estaban apoyando el proceso de paz con el ELN.
porque sin duda alguna la participación del Ecuador, no solo como sede y garante, sino también el liderazgo que había tenido Ecuador al movilizar la mesa de conversaciones, había sido un elemento muy positivo. Sobre ese aspecto, déjame decirte que yo personalmente tuve la oportunidad de ser testigo en algunos momentos del enorme aporte que estaban haciendo los funcionarios ecuatorianos, tanto a manera logística como también en aspectos técnicos de la conversación. Por ponerte un último ejemplo, cuando en Bogotá realizaron las audiencias públicas sobre el tema de participación, fueron funcionarios del gobierno ecuatoriano los que les brindaron a las personas que allí intervinieron la tranquilidad necesaria. Entonces, lo primero es que hay que reconocer que es una decisión difícil. De todas maneras, no creo que sea del todo desacertada. Yo creo que si uno compara los momentos históricos de realización del proceso de paz con las FARC y este proceso de paz con el ELN, recordarás que en el año 2010, cuando arrancó el proceso de paz con la FARC en La Habana, fue un momento en el cual en la comunidad internacional latinoamericana la izquierda democrática era una izquierda muy robusta y había un grupo fuerte de países alineados en torno al proyecto bolivariano y la figura de Hugo Chávez, que le permitió a la guerrilla de las FARC tener el soporte político para dar su paso hacia la paz. Pero todos estos años que han transcurrido desde el 2010 no solo han mostrado el deterioro del proyecto chavista y una gran crítica internacional al modo en que tu gobierno y el gobierno de Maduro empezaron a tratar los temas internos, sino que además ese bloque continental de izquierda democrática se fue resquebrajando y fue mostrando otras aristas. Y en este momento la idea de tener un cerco político internacional en torno al ELN podría constituirse en un incentivo a favor para que ellos tomaran la decisión de dejar las armas. En tercer lugar, si bien creo que se trata de cosas distintas, los asuntos sucedidos durante los últimos días con las disidencias de las FARC, alias Guacho, el narcotráfico, los secuestros y el proceso de paz con el ELN, aunque si bien creo que son cosas distintas, creo que manda un mensaje a la comunidad internacional sobre una línea de interpretación por parte de Ecuador, según la cual hay cero tolerancia a las organizaciones criminales, y eso, si bien sí tiene sus costos y hay que aprenderlo a manejar, creo que en el mediano plazo puede ser positivo. Yo tengo la idea de que nosotros en Colombia hemos experimentado durante 30 años una guerra prolongada en la cual lo que hemos tenido como constante son unas variaciones muy notorias con respecto a la opinión de nuestro gobierno sobre este tipo de grupos. Obviamente en Colombia es difícil categorizarlos porque estos grupos no solo son la expresión de unos intereses del narcotráfico, sino que expresan la insatisfacción campesina y son elementos históricos. Creo que en el Ecuador entender y ratificar la relación entre estos grupos y el narcotráfico y mantenerse en una línea de cero tolerancia, si bien no implica que la única solución sea la militar, de todas maneras sí marca una interpretación que puede llegar a ser positiva. Gracias, Sergio Guarín. No tengo repreguntas, usted lo ha dicho todo. Esa es la impresión de nuestro invitado acerca de la decisión del presidente Lenín Moreno de retirar la condición de garante de Ecuador a los diálogos entre el ELN y el gobierno colombiano. En la zona de la que estamos hablando y en el problema que estamos analizando, ¿hay influencia directa o indirecta del accionar del ELN? Justamente por eso, y bueno, en parte le doy razón a Sergio, pero en otra parte no. Principalmente porque hay que establecer la lectura de este cese de diálogos de paz desde dos visiones. La visión ecuatoriana. Primero, insisto en que desde mi punto de vista es un error de lectura geopolítica del momento, porque el ELN, por ejemplo, no ha tenido una presencia en esa zona de San Lorenzo, pero sí la ha tenido hacia el frente de Tulcán, en la zona de Chical Maldonado, en la parte colombiana donde es el Cerro de Cumbal, existen uno de los grupos de los frentes del ELN mucho más fuertes, que es el Comuneros del Sur. Y no lo estoy diciendo como novedad, desde hace una semana varios medios de comunicación ecuatorianos se han hecho eco de los mapas del conflicto colombiano.
ese frente podría fortalecerse y podría generar una presión adicional sobre el conflicto en la línea fronteriza. Y ya hemos tenido durante lo que va del año 2 elementos bastante fuertes. Dice usted, ¿podría eso ser consecuencia de la decisión del presidente Moreno? Es que, Eduardo, ya hemos tenido en este año 2 eventos bastante fuertes en esa zona que a veces han sido invisibilizados. Primero, el desplazamiento forzado que existió hace alrededor de 1 mes y medio de 80 familias de las nacionalidades Agua de Colombia debido a combates. Y el segundo, la explosión del oleoducto transecuatoriano en la parte de Colombia hace igualmente una semana, sí, hace 1 semana y media. Pero adicionalmente, como presión del ELN, tuvimos un paro armado en la época de carnaval, que inclusive levantó la alerta sobre las posibilidades de que ecuatorianos no vayan a vacacionar en Ipiales o en esas zonas comerciales. Ahora, todos estos son antecedentes que usted señala sobre el accionar del ELN. Mientras se producen diálogos en Quito, se interrumpe el oleoducto transandino y existe el desplazamiento. Es decir, todavía hay acción bélica y todavía hay acción violenta de parte de este grupo. ¿De alguna manera ello no justifica la decisión del presidente Moreno? Yo no creo que hay que justificar, y vuelvo al tema de la lectura geopolítica. O sea, ¿por qué se da, por ejemplo, estos actos por parte de las personas del Ejército de Liberación Nacional? Porque anteriormente hubo una incursión armada del gobierno colombiano, del Ejército colombiano, en cambio en la zona del Chocó, en la zona atlántica de Colombia. Entonces, eso muestra a las claras, con un claro ejemplo, que una solución militar no te puede solucionar una acción militar, que significa que si es que hay fuego, yo no voy a poner un galón de gasolina sobre ese fuego, porque lo único que voy a hacerlo es avivarlo. Entonces, la solución es estructural, va por otro lado y va en otro sentido. Y la otra afectación definitivamente es hacia lo que sucede en Colombia. Y tengamos en cuenta que eso es también parte de la lectura que hay que hacer. Colombia está a la vuelta de la esquina de un proceso electoral, en donde se disputa más allá de quién le va a reemplazar al señor presidente Santos. Se disputa entre un modelo que podría apuntalar la paz o un modelo que podría quebrar la paz. Entonces, yo no dudo que todos estos acontecimientos estén también ligados a una lectura malintencionada, a una acción malintencionada de determinados grupos políticos de Colombia, donde, claro, los que estamos pagando las consecuencias son nuestras poblaciones asentadas en líneas de fronteras. Y cuando hablo de nuestras, hablo de poblaciones colombianas, ecuatorianas, colombo-ecuatorianas, porque esa es también una realidad que tenemos que visualizar. Gracias a nuestro invitado, Guillermo Robayo. Una pregunta final. Si algo se necesita hoy por hoy son ideas, son enfoques, puntos de vista enriquecedores, aportes en esta materia. ¿Han sido ustedes invitados por la política pública en alguna instancia a conversar, a aportar con estas visiones, con este conocimiento del territorio y de la problemática? En los actuales momentos no, y al menos en el frente de exterior o el frente de seguridad tampoco, pero valga la oportunidad porque sabemos que es un medio que es bastante escuchado por el gobierno, por el presidente Moreno. Damos votos porque el Ecuador damos votos porque el Ecuador tenga paz, pero adicionalmente queremos, como ecuatorianos, como seres humanos, como ciudadanos universales, aportar a esa paz, aportar desinteresadamente. Y no solamente nosotros, porque podría ser malintencionado decir solo la misión escalabriniana. Hay varias, decenas de ONGs, decenas de cooperantes internacionales que estamos en la zona y que podríamos establecer ideas innovadoras para apoyar al Estado civil que esté presente en la zona con seguridad desde el punto de vista humano, como lo manda la Constitución. 7 de la mañana, 29 minutos. Nuevamente gracias gracias por aceptar esta invitación. Al regresar estaremos dialogando con Víctor de Currea Lugo, catedrático colombiano, escritor, columnista y experto también en procesos de paz. Ya volvemos.